son pocos los ciudadanos de Badajoz que no han visitado nunca el Teatro López de Ayala. En sus 125 años de historia, ha sabido ganarse un lugar destacado en la agenda cultural de los pacenses. Su historia no solo está llena de momentos alegres, también ha tenido que sobrevivir a muchos avatares. Se abrió al público el 30 de octubre de 1886, tras 25 años de obras. Un proyecto muy ambicioso que llegó a la ciudad en un momento económico bastante delicado. Badajoz en 1880, como ciudad, tenía muchísimas carencias, en saneamientos, en iluminación. Era una ciudad que necesitaba gastar el dinero en otras cosas antes que en un teatro, y así había muchos ciudadanos que lo expresaron. Pero bueno, todo se llevó poco a poco, a trancas y barrancas. Se llegó al 30 de octubre de 1886 y se abrió el López de Ayala. El escenario del Teatro López de Ayala ha visto nacer, crecer y asentarse al movimiento teatral extremeño. Pero por sus tablas también han pasado compañías de todo el mundo ofreciendo una inmensa variedad de espectáculos. Teatro, música, ballet, danza o el género cada vez más de moda, el musical. Espectáculos que contrastan con los que se ofrecían en los primeros años de vida del López, principalmente la zarzuela. Un género con el que abrió su programación el 30 de octubre de 1886 en una noche que las crónicas recuerdan como algo negra. No era una zarzuela que atrayese mucho al público, no era de estas conocidas, no tenía mucha aceptación. Se cometieron errores grandes, como por ejemplo hacer que viniese muchísima población a ver este acontecimiento y encontrarse que bueno, la mayoría de las filas del teatro estaban ocupadas ya por autoridades, invitados, en fin, un protocolo grandísimo que hizo que muchos se quedaran en la calle, o fueran a los pisos de arriba. Hubo protestas durante todo el espectáculo, hubo empujones. Bueno, fue una noche realmente nada brillante en cuanto a la inauguración, ¿no? Ángel Suárez conoce bien la historia de este edificio. En 2002 publicó un libro donde documenta los principales acontecimientos ligados al mismo hasta el siglo XIX. La fuerte tradición teatral de la ciudad impulsó de manera decidida la construcción de un teatro que vivió en sus inicios sus años dorados. Una vez que se inaugura el teatro, estamos en un periodo de esplendor que llega realmente casi hasta la primera década del siglo XX, entre 1886 y 1910. Un momento de enorme auge del teatro. Y el Teatro López de Ayala, que ahora ya tiene características para hacer representaciones importantes, las compañías ya ven que es un teatro bueno, por tanto eligen la ciudad de Badajoz para hacer sus temporadas teatrales. Es mucha la documentación que atestigua la dilatada actividad cultural que ha tenido el López de Ayala a lo largo de toda su vida. Cartelería, programas de mano, entradas y un largo etcétera que en su 125 aniversario protagonizarán algunas de las exposiciones que el teatro prevé para festejar su cumpleaños. Recuerdos de los pocos que se conservan, ya que el fondo documental del teatro se perdió en un incendio en agosto de 1936 durante la batalla de Badajoz. En la azotea del teatro, que hoy día es terraza, en la azotea se instalaron una serie de ametralladoras de defensa de la ciudad y en esa batalla el teatro se quemó. En 3 bombas incendiarias arrojadas por las tropas que entraban, por unos legionarios, quemaron todo el teatro. El teatro ardió y con él ardió la memoria, posiblemente parte de la documentación que se guardaba en el teatro pereció en el incendio. La terraza fue una de las novedades que introdujo el teatro en su reapertura 4 años después del incendio. Con ella se abría un nuevo espacio para ofrecer espectáculos.
un recinto que aún hoy mantiene su actividad cultural y que se convirtió en un signo identificativo del López de Ayala. Es el elemento que hace que este teatro sea singular entre todos los edificios dedicados al teatro que hay ahora mismo en España. No hay ninguno que tenga ese espacio que además es un espacio vivo. Si nosotros ahí tenemos programación y a veces ocurre que están actuando en la parte inferior. La terraza está sobre el patio de butacas de la sala general. Tenemos actuación en este escenario y tenemos actuación en el escenario de la terraza. Ha sido una de las artistas extremeñas con mayor proyección tanto nacional como internacional. Rosa Morena cosechó éxitos en el terreno musical interpretativo allá donde iba. Su trayectoria arrancó precisamente en la terraza del López. Aún recuerda que con tan solo 6 años recibió allí el premio que la catapultó a la fama. Por ello, siempre ha sentido un cariño muy especial por el que ella llama su teatro. Aquí fueron mis sueños, aquí fue donde yo soñé ser una estrella. Este teatro López de Ayala, yo le digo mi teatro, porque cuando trabajaba en los otros teatros grandiosos, yo me acordaba de mi teatrito, donde esa niña soñaba de ser una gran estrella. La cabina de proyecciones ha sido otro de los rincones con más actividad del teatro, sobre todo a partir de 1911, cuando en el López comienzan a convivir las proyecciones cinematográficas con el resto de espectáculos. A pesar de su fría sala, el patio de butacas se llenaba para ver los títulos cinematográficos del momento. El Teatro López de Ayala en ese momento prácticamente es la única que exhibía cine en Badajoz y por lo tanto se convierte pues en el centro neurálgico cinematográfico de la exhibición cinematográfica en Badajoz, en el que podemos ver, por toda la documentación que he podido recoger, que el teatro combina programación de teatro y programación de cine. El cine, lógicamente, atrae sobre todo a las clases menos pudientes, insisto, porque es un fenómeno, en este caso cultural, mucho más económico. La historia del teatro es también la historia de sus trabajadores. Ellos 3 son un buen ejemplo. Hace tiempo que no recorren sus instalaciones, pero las siguen conociendo a la perfección. Rosario y Lali se encargaron durante varios años de la limpieza del edificio, mientras que Severo tenía que vigilar la puerta las noches de función. Los 3 sienten al López de Ayala como una segunda casa. Sus jornadas laborales eran interminables, pero ellos las recuerdan con mucho cariño. Hacía la portería y luego otras veces pues pasaba de la portería, me pasaba a acomodar, a hacer de acomodador y otras veces pues estaba trabajando arriba en la cabina de ayudante. Eso era correr para limpiar, porque es que si no, no nos daba tiempo. Y entrábamos aquí a las 8 de la mañana, o unas veces antes, y salíamos muchas veces a las 2, la 1, las 3. Si había compañía, entonces nos quedábamos aquí, nos duchábamos, nos arreglábamos. Yo me ponía Rosario se ponía en el guardarropa y yo como de relaciones públicas, vamos. Algunas fotos y postales de otra época dejan constancia de los cambios que ha sufrido el edificio en estos 125 años. Cambios por dentro, pero también en su fachada. La última restauración, en 1986, salvó al teatro de la demolición. Una remodelación en profundidad que para los arquitectos que la cometieron no fue nada sencilla. Si hubiera habido mucha documentación del teatro, quizá hasta incluso se podrían haber recuperado los palcos, pero no había ninguna. Con lo cual, ponerse a hacer un historicismo en el momento en el que entrabas, de inventarte cómo podía haber sido un teatro antiguo que no sabías cómo era, pues la mejor respuesta era intentar no hacer eso, sino
reconvertirle la forma, sí, porque además la forma del Teatro de Herradura era buena y sigue siendo buena, acústicamente, pero sin embargo darle un aire pues de arquitectura del momento en el que estabas haciéndolo. En aquella época... A pesar de ello, este matrimonio de arquitectos ya jubilados pudieron recopilar algunos documentos y recortes sobre el teatro que aún hoy conservan. Su trabajo comenzó en el López en 1986 y culminó en 1993 con la reapertura. Más de 7 años de trabajo para la que ellos consideran una de sus obras más importantes. En aquella época, entonces hacer un teatro era un reto importantísimo y además nos ha dado satisfacciones. Ha sido... Bueno, ha estado en algunas exposiciones, lo han publicado y luego aparte de todo era enfrentarte a una obra en la que tenías que aprender de todo. Su programación regular lo ha convertido en un punto de referencia cultural, no solo para los ciudadanos de Badajoz, sino de toda Extremadura y también de Portugal. A pesar de la situación económica compleja, las cifras no engañan. Los más de 100.000 espectadores que este teatro recibe al año, y esas cifras no se mueven ya desde hace mucho tiempo, significa que eso sí, hay una garantía. En todas estas ecuaciones hay una constante, y es que el público quiere y acepta que haya programación en este teatro. Un teatro con una inmensa vida interior que ahora cumple 125 años y que mira al futuro con optimismo.